Estamos de retorno aquí en Primera Impresión. Vamos a hablar de, eso les decía, otro tema importante que se está tratando ahora en la Cámara de Senadores, después de registrarse su aprobación la semana pasada, hablando del presupuesto general del Estado 2024. Estoy en este momento con el diputado Miguel Roca. Diputado, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a los estudios de TVU. Buen día, Alexandra. Un gusto estar aquí y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de TVU. A ver, diputado, ¿qué pasa ahora después de esta maratónica sesión donde se ha aprobado el presupuesto general del Estado 2024? Coméntenos un poco primero cómo ha sido este panorama y cómo se ha tratado para su aprobación. Bueno, yo creo que la aprobación ha sido un desastre. Ha sido rápido. Y un desastre, además, el país se pregunta, ¿dónde está la oposición? Con 2/3 de los votos se aprobó esto. Esto quiere decir que con muchísimos votos de comunidad ciudadana y de creemos. Y no es que la oposición debe oponer por oponerse, pero cuando te presentan un presupuesto que es francamente inmoral, es acelerar hacia el abismo. ¿Y por qué digo esto? Para empezar, lo hacen crecer ya a estas alturas es 82-85% del PIB, de la economía. Entonces, si el Estado abarca 82-85% de la economía y lo quieren hacer seguir creciendo, no nos extrañemos que cada 8 o 9 de cada 10 trabajadores bolivianos trabajan en la informalidad. Claro. O sea, el gobierno con su política, con su presupuesto, empuja a los bolivianos en la informalidad y luego les dice ustedes son ilegales y les voy a quitar sus cosas y amenaza con el tema de legitimación de ganancias ilícitas cada vez que puede, tratando de meter leyes en ese sentido. Primero. Segundo, ¿cómo va a crecer el presupuesto? Nos van a sacar más plata a los bolivianos. Primero, van a hacer crecer la recaudación tributaria en 11%. O sea, si están asfixiando a la población, la van a asfixiar más, ese es el anuncio. Segundo, nos van a sacar 12% más de lo que nos sacan cuando hacemos trámites con el Estado. Renovar un carnet, una licencia, sacar un pasaporte, hacer un trámite en el SENASAC, en fin, lo que sea, nos van a sacar más. Y lo peor de todo, el presupuesto es 39% de deuda que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Básicamente es que nuestros hijos y nietos paguen la factura de la farra de hoy. ¿Con cuánto de deuda estarían haciendo cada boliviano hoy en día? Estamos como con 30.000 de deuda, somos, digamos, más o menos casi $2.000 cada boliviano. Cada que nace un boliviano. Sí, ¿no? O sea, imagínense. Y es terrible. Y además, ¿de dónde va a salir la deuda? Ya no es tan fácil para el gobierno, porque lo ha hecho tan mal que las entidades internacionales ya es difícil, nuestras calificaciones de riesgo han subido. Entonces, lo fuerte, 75.000 millones de bolivianos es deuda interna. ¿De dónde va a salir esa deuda interna? Se van a seguir gastando los fondos de jubilación, que se los están prestando a 40, 50 años plazo, a una tasa de interés que bien puede resultar negativa con la inflación que está comenzando en el país y que con las políticas se va a ir acentuando. Y además, la otra, del Banco Central, y del Banco Central que ya no tiene reservas, ¿de dónde le va a prestar al gobierno? De imprimir billetes, de emisión monetaria, que eso es más inflación. Entonces, por donde le veas, este presupuesto es un desastre. Y otra cosa más. A ver. La inversión pública es solo 11%. 11 de cada 100 bolivianos que nos sacan es para inversión pública. El resto es para pagar sueldos, para pagar bonos, para pagar deuda. 11 nada más es inversión pública. Y lo fuerte de la inversión pública, quieren hacer más empresas públicas. 117 nuevas plantas industriales, que fábrica de ladrillo en Trinidad, que procesadora de papa, de pescado aquí y allá, que la manejan con las patas en ineptitud y corrupción masistas. Claro. Y luego, fíjate, ya tienen prácticamente quebradas todas nuestras empresas. En el artículo 15 dicen, como ya han quebrado nuestras empresas a punta de corrupción e ineptitud, entonces que vamos a hacer un plan de capitalización, van a hacer como el que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada hace 30 años, de hacer que el capital privado rescate esas empresas. Que no está mal, el hecho es que quieren hacerlo así por debajito de la mesa y darle la potestad a un masista nombrado a dedo para negociar plena potestad para negociar lo que sea sin necesidad de informarle al pueblo boliviano. Eso es yacimientos de litio, Comibol, todos nuestros recursos naturales, desde la empresa más grande hasta la más chiquitita. Diputado, precisamente revisando anteriores gobiernos, cómo se trabajaba antes el presupuesto general del Estado durante la presidencia de Evo Morales, tomando en cuenta lo último que dijo sobre las deudas, que Bolivia precisamente sobrevive gracias a las deudas y que los bolivianos van a ser los que vamos a pagar precisamente
todas estas deudas, valga la redundancia. ¿Cómo se trabajaba antes? Bueno, este mamotreto de presupuesto lo han hecho la misma gente que hacía los mamotretos de presupuesto durante Evo Morales. No nos olvidemos que el actual presidente fue el ministro durante todo el gobierno de Evo Morales. Entonces es simplemente cada año hacen crecer el presupuesto. Y esa ha sido la lógica, el diseño macabro de Luis Arce Catacora y de Evo Morales, por supuesto. O sea, cada año crece un poco la economía, pero el presupuesto crece el doble o el triple. Como he dicho, o sea, mientras la economía sube por las escaleras, el presupuesto sube por el ascensor. Entonces llegamos a un momento en que el Estado, el tamaño del Estado reflejado en su presupuesto, es 80 y tantos % de la economía. Eso es lo terrible. Y hay otra cosa. La maña que ha tenido Arce Catacora como ministro y la sigue como presidente es que en cada ley del presupuesto, la ley financiera que se llama, que tiene una duración según la Constitución de 1 año, meten artículos de contrabando, como este que digo, el contrabando de este año, el principal es la capitalización, la nueva capitalización de las empresas públicas quebradas, sin aceptar que el modelo no funciona. O sea, tácitamente lo están diciendo, pero en el discurso siguen igual, que socialismo, que anticapitalismo, que no sé qué. Prácticamente Montenegro estaría siendo el sucesor de Luis Arce Catacora en la economía. Exacto, exacto. Pero entonces fíjese, aquí lo terrible, esta es la lista de 188 artículos de contrabando que vigentan en la disposición final segunda. O sea, en un artículo de la ley financiera de este año, están vigentando 188 artículos de contrabando de leyes pasadas, de los últimos 17 años. Todos son contrabandos de Arce Catacora y, por supuesto, de Evo Morales como presidente. Claro. Entonces, digamos, entre estos contrabandos que hay, ¿por qué preocupan estos contrabandos? Es cierto, entre los 188 hay algunos que no importan mucho, pero hay algunos como cómo se designa la cabeza de la gestora pública. La ley 065, la ley de jubilaciones, dice que es todo un proceso y tiene que ser a partir de una terna aprobada por la Asamblea Legislativa. En un contrabando de estos le metieron, no, la terna que la presente el ministro. O sea, por eso tenemos a alguien nombrado a dedo con manoseo político para que con un telefonazo, aplicando el dedazo, dice, me mandas la plata. ¿No? Entonces, ese es solamente para muestra un botón, como se dice vulgarmente, 188 artículos de contrabando han vigentado. Y lo que más molesta es la oposición, ¿dónde está? ¿Por qué es tan funcional a la aprobación de esto? ¿Por qué los números de la oposición permiten que esto se aprobara con 2/3? Esto es lo que nos hace preguntar, ¿no?, a los ciudadanos en general, quienes están viendo todo el panorama político. ¿Existe tal vez un acuerdo de la oposición con el alarcista o con el alaevista? Eso es lo que se pregunta toda la población y esa es la respuesta que yo le exijo a Comunidad Ciudadana, a la oficialidad de Comunidad Ciudadana, a don Carlos Mesa y al jefe de bancada Enrique Urquidi. ¿Cómo es que esto se aprueba con 2/3? Este mamotreto, este presupuesto que es acelerar hacia el abismo y es confiscatorio para los bolsillos de los bolivianos. ¿Existen nombres que usted puede mencionar tal vez de personas que están involucradas en esto? Para empezar, los diputados del FRI. O sea, el FRI, que es de izquierda, está mucho más cerca del MAS que digamos de una oposición. Y como el FRI es el dueño de la sigla, están muy asustados los que tienen pretensiones electorales al 2025 de decirles y hablarles fuerte a los del FRI y ponerle un quédate quieto, ¿no? Entonces, básicamente, el FRI, que es izquierdista, totalmente afín al MAS, es más, varios de los diputados del FRI abiertamente votan alineados con el MAS, caso del tercer secretario Maldonado, caso del diputado Huanca, o sea, lo hacen abiertamente. Y en esa línea, como es la línea que le conviene a la oficialidad por razones político-electorales y no por defender a la patria, no por defender el voto que los eligió, entonces ocurren este tipo de cosas. Porque pareciera que la oposición sería, o la división sería entre el alaevista y el arcista, ¿no? El MAS es lo mismo. Tengamos claro, o sea, estos presupuestos, esta visión socialista, estatista, confiscatoria de que son los políticos, los gobernantes los que tienen que manejar la economía y con eso la vida de los ciudadanos, la comparten por igual Evo Morales y Luis Arce y todos sus seguidores. Esos son los masistas, que se dicen anticapitalistas, antiimperialistas, anticolonialistas. Esa cháchara es por igual, la comparten.
La pelea entre vistas y alcistas es por plata, es justamente por repartirse los frutos de este presupuesto, por repartirse los frutos de la corrupción, por repartirse los aportes que hace un ejército de 500,000 empleados públicos que tienen en este presupuesto. O sea, aquí está la madre de todo el cordero de lo que sufre Bolivia, de lo que Bolivia ya está hasta aquí cansada, que quiere cambiar este modelo desgraciante para la vida de los bolivianos, y la oposición muy tranquila, muy servicial. O sea, hemos visto que en la Cámara de Diputados se ha aprobado con 2/3, 65 votos de los 94 que estaban sesionando. Y otra cosa, licencias, 30 licencias, ¿no? Ahí, digamos, la máxima representante de la oposición en la testera, en la directiva, la diputada Nayar, se fue a aplaudir a Milei a Buenos Aires. A enviar una carta, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Se fue a enviar una carta. Se fue a enviar una carta a Buenos Aires, la podía haber mandado desde aquí, por email o en conferencia, o no sé qué, pero se fue, la invitaron, una invitación privada, a ver la posesión, me imagino que por televisión y todo, porque no estaba invitada al Congreso. Eso es pues para los dignatarios de Estado, etcétera, ¿no? Y deja vacía la testera. ¿Y por qué es tan importante no dejar vacía la testera? Porque también en la votación, ahora es la votación electrónica, que simplemente dan unos cuantos segundos para que cada quien vote y muestran un cuadro. Ya, ese es el resultado. Y no hay más. Nadie sabe quién votó más. cómo, nadie sabe si el resultado que muestran es cierto. Dice 65 a favor, tanto un cuadrito ahí en la tele, o sea, en la pantalla, ¿no? ¿Y dónde está la oposición para cuidar esa votación, para oponerse a esa forma de votación? O sea, ¿dónde está la oposición? Es lo que se pregunta el país. Es lo que me pregunto yo y creo que es lo que se pregunta la mayoría del país. Ahora, ¿qué va a pasar en la Cámara de Senadores o qué esperan ustedes que pasen como oposición? Bueno, yo espero que en la Cámara de Senadores reflexionen los senadores y esto no se apruebe. Las esperanzas del país están en la Cámara de Senadores, porque ya hemos visto que en la Cámara de Diputados priman intereses personales de grupito, electorales y políticos, y no una representación verdadera del país. Me refiero a los elegidos disque por el voto, o sea, los disque opositores, pero sí elegidos por el voto opositor, eso lo tienen que tener claro. ¿No? En la Cámara de Senadores espero que se rectifique este resultado tan indignante que tuvimos en diputados. ¿Existen algunas modificaciones en este presupuesto? Por ejemplo, han reducido el presupuesto para desastres naturales. Se está hablando también de la subvención de carburantes. Algunas observaciones que hay, ¿no? A ver, lo único que se logró sacar en diputados fue el artículo 8, que le daba carta blanca al ministro de Planificación para ir y prestarse 700 millones de dólares para cubrir, y lo dice textualmente, las necesidades urgentes del TGN. Claro, dicen las necesidades urgentes como desastres naturales, que por cambio climático, u otras. Necesidades urgentes es pagar aguinaldos. De hecho, sabemos que tenían alineado un préstamo de 200 millones de dólares con la CAF, que si este artículo se aprobaba, pues iban, firmaban y la CAF desembolsaba, probablemente para pagar aguinaldos, porque no dicen para qué. Eso es lo único que se sacó. Pero hay otros elementos, tanto de los números del presupuesto como de los artículos adicionales, que son absolutamente inaceptables. Y una cosa importante, Alexandra, para que conozca la población: si el Parlamento no aprueba la ley financiera, no aprueba el proyecto de ley que manda el Ejecutivo, el presupuesto, que es digamos, los números del presupuesto, esto queda automáticamente aprobado el 1 de enero. Entonces no hay ningún peligro de que se frene el país, eso de que dicen que la oposición quiere bloquear, no. O sea, si no se aprueba en el Parlamento, quedan aprobados los números. Ya. Pero no se salen con la suya con los artículos pirata. Claro. Y eso es lo mínimo que puede hacer una oposición digna. Porque de repente a veces se le informa a la población y se dice que con la nueva aprobación de este presupuesto podría paralizarse la economía del país. Es absolutamente mentira, como era absolutamente mentira cuando hablábamos hace unas semanas, unas 3, 4 semanas, con el famoso presupuesto reformulado, que el gobierno decía que si lo bloquean los municipios van a tener. Mentira. El gobierno siempre tuvo la facultad, por imperio del artículo 6 de la ley 2042, de darle esos montos adicionales a municipios y gobernaciones. Lo que quería el gobierno eran sus 7 artículos pirata y se salió con 5 de ellos, también con una gran complicidad de la oposición, porque la oposición, recordemos, se había rechazado esa ley del reformulado
y para reconsiderar se necesitaban 2/3 de votos y Claro. ahí le dio los 2/3 de voto Comunidad Ciudadana y creemos. Diputado, ¿sabe usted cuándo tal vez está programada esta sesión para tratar este proyecto? No lo sé, eso ocurre en el Senado, Claro. pero no ha sido, tiene que ser llamada como dice la norma, con 24 horas de anticipación y a este momento no lo sabemos, ¿no? ¿Qué va a Quizá en el pasar? curso del día. Claro, si se registran licencias, tal vez Ese es el ausencia tema, de la 30 oposición. licencias de oposición, 30 licencias en la Cámara de Diputados, no todas de oposición. O sea, ¿qué en pasa? la sesión Se de convoca una diputados. sesión, inmediatamente el diputado, si bien no quiere vincularse a esto, ¿puede pedir permiso 24 horas antes igual? Correcto. El permiso tiene que ser 24 horas antes sí o sí, o se puede días antes ya. Exacto. Mucha gente dice, ¿y por qué no queda el suplente? Claro. Uno tiene que habilitar el suplente la semana antes. Para empezar, todos los titulares estamos obligados, por la norma, a habilitar a nuestro suplente al menos una semana al mes. Y para habilitarlo una semana tenemos que escoger, tenemos que hacer el trámite de habilitación la semana anterior. Entonces, Con mucho tiempo de anticipación, exacto, una semana prácticamente. ¿no? Pero entonces, si tú estás habilitado, tienes la responsabilidad de asistir. Una licencia, entiendo, hay casos, como entiendo De que fue el caso emergencia. de la diputada Álvarez, que tuvo un verdadero problema de salud y médico. ¿No? Entonces eso se entiende. Pero el que quiere viajar por una invitación, el que quiere ir a aplaudir un evento, el que quiere, no sé, eso es lo que no tiene... Que quiere asistir no a un tiene evento, explicación. Sí. ¿no? Diputado, muchas gracias por estar aquí. Temas importantes, lo decía, la población debe entender estos temas y ahora se espera que se convoque una sesión para abordar el proyecto de ley del presupuesto general del Estado 2024, ¿no? Diputado, muchas gracias. El agradecido soy yo, Alexandra. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de TV1. Gracias, el diputado Miguel Roca con nosotros, diputado de oposición. Hacemos una